Hermanos, qué gusto estar otra vez aquí en nuestra casa para compartir la palabra de Dios. Antes de iniciar, me gustaría ponerme en las manos del Señor y le voy a pedir a usted que está ahí en su casa, que también ore para que el tema, que es un tema muy sencillo, sea de provecho para nuestra vida espiritual y nuestra vida emocional y práctica. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para darte gracias, porque, Señor, nos permites estar en esta casa de oración, Padre, grabando, Señor, estudio, Padre bendito. Y, Señor, queremos pedirte que seas tú, Señor, el que nos guíe, que seas tú, Señor, el que, Padre, nos dé el estudio, Padre celestial, que sea tu Espíritu Santo el que tome el control total. Que seas tú, Señor, que le dé vida a tu palabra, Señor. Nosotros solamente queremos ser instrumento en tus manos, Padre celestial. Señor, bendice a Isaí, Señor, que siempre esta disposición que tiene, Padre celestial, para grabar, Señor, estos mensajes, bendito Dios. Bendice a su familia, Señor, y así de esta manera nos quedamos en tus manos, Señor, y dándote las gracias porque yo sé que tú, Señor, contestas nuestra oración, Padre, y que, Señor, ha de ser de gran bendición para nuestra vida. Te honramos, te bendecimos, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice en 2 Corintios, capítulo número 1, versículo 3 y 4. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego hay algo muy importante, dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Este es 2 Corintios 1:3, donde dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y luego dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Hoy quiero tocar un tema, es un tema general que espero que nos ayude, se llama precisamente la consolación o consolación de Dios. Ese es el título de este mensaje, la consolación de Dios. Y nos vamos a basar en el versículo número 3 y vamos a tomar la última parte del versículo. Y aquí en el versículo número 3 hay algo importante que dice el versículo. La primera cosa que dice el versículo ahí que quiero tomar en cuenta dice, Padre de misericordias. Y nótese que esto dice así, Padre de misericordias, y nótese que misericordias está en plural, misericordias. Se refiere a dos o más, es una palabra que está en plural. Y la segunda cosa que está por aquí, dice Dios de toda consolación. Y llama mucho la atención que Pablo haya puesto dos cosas importantes: misericordia y consolación. Y quiero decirles algo que yo lo he pensado. No podría haber consolación, porque no podría haber consolación si no hubiera misericordia. Entonces, para que haya consolación, se necesita precisamente que Dios tenga misericordia de nosotros. Y la palabra misericordia aquí es muy importante, que misericordia es amor, misericordia es beneficio, misericordia
podemos ponerle muchas palabras con el miserable. Entonces, eso es lo que significa misericordia. La misericordia es precisamente el amor, el afecto, el beneficio, la comprensión que Dios tiene, ¿okay?, para cada uno de nosotros, siendo nosotros precisamente miserables. Y entonces aquí la misericordia se define como aquel acto de Dios en el cual Él desciende hasta ser acorde con el miserable, ¿okay?, para amarlo, para bendecirlo, ¿okay?, etcétera, etcétera. Entonces, eso es misericordia. Si Dios no tuviera misericordia, entonces no podría haber definitivamente consolación. Y entonces nosotros podemos entender que la misericordia y la consolación van juntas, ¿ok? Y que estas dos cosas, la misericordia y la consolación, forman parte de la naturaleza de Dios. ¿Ok? Y esto quiero puntualizarlo. La misericordia y la consolación son parte de la naturaleza de Dios. ¿Ok? Son de los atributos que Dios tiene, que son atributos comunicables. Y cuando decimos comunicables, son atributos que Dios comparte con los humanos. Y gracias a que Dios comparte estos atributos, misericordia y consolación, entonces es que nosotros podemos también tener en nuestra naturaleza ser misericordiosos y ser consoladores. ¿Por qué? Porque Dios quiso así, de esta manera, compartir estos bellos atributos con nosotros, hermanos. Entonces nosotros, como hijos de Dios, podemos ser definitivamente misericordiosos y tener la consolación también como un recurso que Dios ha puesto en nuestras manos. Por eso dice la Biblia en el versículo número 4, dice, Él nos consuela para que podamos consolar también a otros. Y entonces aquí es un atributo comunicable y entonces nosotros nos convertimos en agentes de consolación. Entonces quiero que esto quede claro. Ahora, antes de entrar al tema real de la consolación, nosotros vamos a ver, y yo les dije que las palabras misericordia es plural, ¿ok? Y si nosotros vamos al capítulo de Lamentaciones, ¿ok?, dice así lo siguiente, ¿ok? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Y dice, nuevas son cada mañana. Y entonces aquí tenemos precisamente lo que nosotros estamos diciendo aquí. Misericordias es Padre de misericordias, que es plural. Y cuando nosotros nos acercamos a la misericordia de Dios, vamos a encontrar que Él en su misericordia, ¿ok?, todos los días, a cada momento, a cada rato, Él está haciendo con nosotros misericordias. Por eso es que nosotros encontramos aquí también en Lamentaciones 3, encontramos la palabra misericordias, y por eso dice la Biblia que nuevas son cada mañana. Entonces, las misericordias de Dios no es una sola, son muchas misericordias de Dios, ¿okay?,
Y cada día que nosotros nos levantamos, cada día que vive nuestra vida, que vivimos nuestra vida, cada segundo de nuestra vida, nosotros experimentamos precisamente las misericordias de Dios. ¿Ok? Y quiero, o me atrevo a decir, una de las tantas misericordias de Dios que tiene para con nosotros es precisamente el hecho de que Él sea, ¿ok?, el Dios de toda consolación. Y entonces la consolación es una grande, muy grande misericordia de Dios para con nosotros. Muy grande misericordia de Dios para con nosotros. De tal manera que cuando nuestra vida está en problemas, que cuando nosotros estamos en problemados, que cuando no sabemos qué hacer, cuando nosotros estamos hastiados a veces y llenos de problemas, de tristezas, de necesidades, etcétera, etcétera, ¿okay?, lo que Dios hace con nosotros es precisamente esto, una grande misericordia que es nuestra consolación. Y a eso es a lo que yo quiero acercarme, dejando claro que la consolación y la misericordia van tomados de la mano. Misericordia es amor, es bondad, es beneficio de Dios para aquel que es miserable. Y la consolación es en lo que nosotros vamos a entrar. Y la primera cosa que yo tengo que decir acerca de la consolación, donde dice que Él es, el Dios de toda consolación. Vamos al pasaje otra vez, donde dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y aquí tenemos que entender algunas cosas. Primero, Él es Padre de toda consolación. Y cuando dice toda consolación, estamos hablando de que no hay algo en lo cual Dios no pueda consolarnos. Cuando dice toda consolación, entonces está abarcando la totalidad de nuestra vida. No hay ninguna cosa o ningún problema o ninguna situación en la cual Dios no pueda consolarnos, porque dice, es el Dios de toda consolación. Y aquí cuando dice toda consolación, estamos hablando de la totalidad de la vida. Entonces, cualquier cosa en la cual nosotros como hijos de Dios necesitemos ser consolados, entonces ahí está el recurso. El recurso es Dios, porque Él es Dios de toda consolación. Definamos entonces consolación. La palabra consolación viene de consolar. La palabra de consolación viene de consolar. Y entonces la consolación, ahorita vamos a ver, a definirla. Y la palabra consolar significa aliviar la carga, tristeza, etcétera, de una persona. ¿Qué es consolar? La palabra consolar es simple y sencillamente aliviar la carga. Aliviar una carga, una tristeza, aliviar un problema, etcétera, etcétera, de una persona. Y si la palabra consolación se deriva de la palabra consolar, entonces la consolación es el acto por el cual Dios, alivia nuestras
cargas, tribulaciones, tristeza, etcétera. Entonces, ¿qué es la consolación? Consolación es un acto por medio del cual Dios alivia nuestras cargas, ¿okay? Alivia nuestras tribulaciones, alivia nuestras tristezas, ¿okay? Y cuando nosotros decimos es el acto, entonces hablamos aquí de un proceso. ¿Okay? Es el proceso, es el acto por medio del cual es aquel proceso por el cual nosotros tenemos que pasar para que Dios sea el que nos consuele, el que aligere nuestra carga, el que alivie nuestra carga. Esa es la consolación. Y entendiéndolo de esta manera, entonces yo quiero acercarme a la consolación, okay, a través o en dos aspectos que son importantes para mí. Okay. Cuando hablamos de un acto o un proceso, entonces hablamos, okay, de alguien que nos consuela. ¿Ok? Alguien que nos consuela. ¿Ok? Y segundo, ¿en qué consiste? El acto de consolación. Ok, ¿en qué consiste el acto de consolación? Entonces aquí vamos a ver estas dos partes. Entonces dijimos, ¿quién es el que nos consuela? Alguien que nos consuela. ¿Y en qué consiste el acto precisamente de la consolación? Si nosotros estudiamos la Biblia, ok, vamos a ver en relación con quién nos consuela. Busquen ahí por favor en su Biblia Juan, capítulo número 14, versículo número 15, 16 y 17. Debíamos leer un poquito más, pero quiero leer estos. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y quiero acercarme a las palabras de Jesucristo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Jesús está diciendo sobre otro consolador. Y si habla de otro consolador, entonces esto quiere decir que hay más, ¿ok?, de uno, porque él dice otro consolador. Entonces, ¿quién es entonces el otro consolador que está hablando Jesús? El otro consolador que está hablando Jesús dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ese otro consolador es el Espíritu porque dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, y entonces el Espíritu Santo, es el otro consolador del cual Jesús está hablando. Pero si el Espíritu Santo es el otro consolador, entonces antes del Espíritu Santo, ¿quién era el consolador? Creo que me estoy explicando bien. Si Jesús dice que el Espíritu Santo es el otro consolador, bueno, entonces antes del Espíritu Santo, ¿quién era el consolador? O sea, ¿quién era el que consolaba?
Y creo que es una pregunta que nosotros tenemos que contestar para saber realmente, quién es el Consolador. Si yo voy a Isaías, capítulo número 40, no voy a profundizar mucho en esto, pero el Isaías 40, el pasaje de Isaías 40 dice ahí: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bajéis, todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y cuando nosotros vemos este pasaje que yo estoy leyendo, que dice: voz que clama en el desierto, prepárale el camino a Jehová, está hablando de Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista es el que le está preparando el camino a Jehová, y ese camino que Juan el Bautista prepara el camino, y ese camino es precisamente a Jehová. Y entonces Jehová es el que va a venir. Jehová se convierte entonces precisamente en el Dios de la consolación de Israel. Es el Dios de la consolación. Y cuando yo me acerco a la Biblia, y voy a Lucas, capítulo 2, les voy a dar el pasaje. Lucas, capítulo número 2. Déjenme el pasaje porque no quiero repetirlo así. Dice así el 25: y he aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón. A este hombre justo y piadoso, dice, esperaba la consolación de Israel. ¿Qué es lo que está esperando Simeón? La consolación de Israel. Dice: y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Entonces, ¿quién es realmente el Consolador de Israel? El Consolador de Israel, es precisamente el ungido del Señor. Él es el Consolador, el ungido del Señor. Y dice la Biblia lo siguiente, dice, el 27, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme a los ritos de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y entonces nosotros tenemos aquí algo muy importante. ¿Quién es precisamente el que va a ser la consolación de Israel? Es el ungido de Jehová. ¿Quién es o cómo se llama ese ungido de Jehová? Se llama Jesús. Jesús. Y entonces ahora sí nosotros podemos entender las palabras de Juan, capítulo número 14, donde dice: les voy a enviar otro consolador. Otro consolador.
el Espíritu Santo es el otro consolador. ¿Quién fue el primer consolador? El que ya estaba, ¿ok? Entonces, el primer consolador, el que ya estaba precisamente y que consuela, es Jesucristo. Ahora, hay algo muy interesante en esto, se los voy a enseñar. Abra la Biblia, por favor, en Juan capítulo número 14, Juan capítulo número 15, versículo número 26, dice: pero cuando venga el Consolador, estamos hablando otra vez del Consolador, 15:26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Lo que hace el Espíritu Santo como agente consolador, Él nos manda precisamente a Jesucristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, ¿ok? Y está muy claro, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Ok? Quiero que me sigan aquí, no se vayan a perder. Entonces, el Espíritu Santo, lo que hace, el trabajo del Espíritu Santo es acercar a la gente a Jesús, ¿ok? Mandar a la gente a Jesucristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, ¿ok? El versículo número 14 del capítulo 16 de Juan dice lo siguiente: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y entonces aquí hay algo importante y se lo voy a ejemplificar de esta manera. ¿Ok? Este es Jesús que nosotros dijimos que es el Consolador, ¿ok? Que estaba antes del Espíritu Santo. Este es el Espíritu Santo que se llama Consolador. Y entonces el trabajo del Espíritu Santo es precisamente el Consolador. Y la palabra Consolador aquí es Paracletos, que quiere decir el que está al lado de, para ayudarle. Eso es lo que significa la palabra Consolador, aquel que está al lado de, para ayudarle. Y entonces el trabajo del Espíritu Santo con el cristiano, con los hijos de Dios, es precisamente que el cristiano mire hacia Jesucristo. Entonces Jesucristo se convierte en nuestro consuelo. No sé si me expliqué, creo que sí me expliqué. Jesucristo es nuestro consuelo y el trabajo del Consolador es mandarnos con Jesucristo, que Él es el que hizo la obra, que Él es el que nos dio salvación, que en Cristo Jesús nosotros encontramos precisamente el consuelo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Creo que este punto quedó perfectamente claro. ¿Okay? Otro consolador, ¿quién es el anterior? Es Jesús. Y Jesús es la fuente de nuestro consuelo. En Él, en Cristo Jesús, encontramos precisamente la solución a todas nuestras tribulaciones. En Cristo Jesús encontramos la solución a todos nuestros problemas, a todas nuestras tristezas, a todas nuestras necesidades. Y el que nos ayuda para esto es precisamente el Espíritu Santo, que es el agente consolador. Es el que nos lleva, el que nos presenta, el que nos manda a Jesús para que nosotros podamos entonces tener el consuelo que nosotros necesitamos. Muy bien. Hasta aquí es la primera parte. Voy con la segunda parte, ¿ok? Si nosotros decimos, entonces, ok, lo voy a poner otra vez para que no se nos olvide, ok.
consolación. Y consolación es un proceso que implica, uno, el Consolador, ¿ok? Y en este caso es el Espíritu Santo que nos envía a Jesús, que es nuestro consuelo, ¿ok? ¿Por qué nuestro consuelo? Porque Jesucristo lo hizo todo, nos da salvación, Él tiene misericordia de nosotros, ¿okay? En Él encontramos la solución a todos nuestros problemas. Pero lo segundo es el proceso de la consolación. Muy bien. Y para que haya consolación es necesario, primero, que exista un motivo para ser consolado. Si no hay un motivo, entonces ¿de qué nos consuelan? O sea, tiene que haber un motivo para que nosotros seamos consolados. Ok. ¿Cuáles son esos motivos? Ok. Por ejemplo, un motivo es una tristeza. Una tristeza. Un motivo es un dolor profundo del corazón. Un motivo es precisamente un problema que tenemos, que no encontramos solución. Otro motivo puede ser una tribulación, etcétera. Entonces, por eso dice la Biblia, Dios de toda consolación. Dios de toda consolación es que Él nos consuela en nuestras tristezas, Él nos consuela en un dolor profundo de corazón, Él nos consuela o nos da la solución a un problema, Él nos consuela en una tribulación, etc. Entonces, cualquier gama de nuestras situaciones problemáticas o de tribulación, es Dios el que nos consuela. Y ya vimos quién es el que nos consuela, es Jesús a través del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que se producen estos motivos? ¿Okay? Para que nosotros seamos consolados. ¿Cómo es que se producen esos motivos para que nosotros seamos consolados? No lo voy a tratar todos. Voy a ver nada más uno o dos. ¿Ok? Ok. Por ejemplo, un motivo que a nosotros nos produce, ¿ok?, tristeza o problemas o dolor en el corazón, es precisamente la enfermedad. Y tenemos que eso produce tristeza en el corazón porque no tenemos el control sobre ello. Nosotros nos enfermamos porque así es nuestra naturaleza, tenemos que enfermarnos algún día y entonces no tenemos el control. Si nosotros vamos a Reyes, el segundo libro de Reyes, nosotros vamos a encontrar que Ezequías, que era un rey de Judá, dice la Biblia que se enfermó. ¿Y qué fue lo que produjo la enfermedad en Ezequías? ¿Qué fue lo que produjo la enfermedad en Ezequías? El profeta llegó y le dijo a Ezequías, ordena tu casa, porque entonces tú te vas a morir ya. O sea, ordena tu casa porque ya vas a morir. Y entonces dice que el profeta vino, le dio el anuncio, y que Ezequías, entonces dice la Biblia que ahí en su cama se volvió a la pared, oró a Jehová, y en esa profunda necesidad, en esa profunda tristeza que Ezequías tenía porque le habían avisado que esa enfermedad era para muerte,
Entonces, en esa profunda necesidad, ora a Jehová. Y entonces Jehová se convierte en el consolador de él. De tal manera que el profeta aún no había salido del palacio, porque aún no había salido del palacio, y Dios le dijo, ¿sabes una cosa? Regrésate y dile a Ezequías, he aquí añado 15 años más a tu vida. Y entonces Dios se convierte en su consolador. Otra situación que a nosotros nos causa una profunda tristeza es precisamente una pérdida. Y por ejemplo, cuando hablamos de pérdida, hablamos primero de muerte. ¿Okay? Hablamos de muerte y la muerte es una pérdida que es de las más grandes, de tal manera que los primeros días ni siquiera nosotros podemos todavía aceptar que hay una pérdida de un ser querido, alguien que amamos nosotros. Y aquí tenemos un ejemplo, Juan capítulo número 11. Jesús estaba en otra región y entonces le mandan avisar a Jesucristo que dice, he aquí el que amas está enfermo. Y Jesucristo se queda todavía 2 días más y entonces viene a Betania donde estaba Marta, María y Lázaro. Es la historia de Juan capítulo número 11. Y dice la Biblia que Jesucristo llegó, se entrevistó con las hermanas y tan profundo era el dolor de María y de Marta, ¿okay? Y de los que estaban con María y Marta dice que Jesús se conmovió, así dice la palabra de Dios, y dice, y él lloró. Juan 11:35 dice, y Jesús lloró, y lloró precisamente porque se estremeció en su espíritu Jesús, y entonces al ver que estaban todos los vecinos de ahí de María y Marta, al ver que estaba María y Marta llorando y todo, él se conmueve, y entonces Jesús se convierte en la consolación, porque resucita a Lázaro, porque resucita a Lázaro. Entonces, nosotros vemos, que realmente Dios es el que consuela, Dios es el que trae el consuelo, y este consuelo debe ser un proceso. Otra de las cosas, que precisamente nos mete en problemas y llena y agobia nuestra vida es nuestro pecado. Y yo quiero leer estos pasajes, porque estos sí quiero leerlos. Es el Salmo. Salmo número 31. Dice la Biblia así: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Versículo 9. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Y aquí tenemos, es Salmo número 31, 9 y 10. Y aquí dice, se va gastando mi vida se va gastando de dolor, mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Entonces, aquí es bien claro que la situación que nosotros tenemos o que nos está agobiando y que está ocasionando precisamente que la vida se gaste, que haya dolor en la vida, es precisamente por la iniquidad del salmista. Dice así el 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3 del 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano.
Y luego dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones, dice Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, ¿cuál es la otra situación? La otra situación es precisamente el pecado. ¿Okay? Y el pecado produce en nosotros, ¿okay?, nos agobia, produce tristeza, produce dolor. ¿Okay? El Salmo número 51 es un salmo donde el salmista, cuando está haciendo el salmista, el rey David, cuando está haciendo el salmista, expresa precisamente el dolor tan profundo que hay en el alma de él, porque él dice, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido justo en tu palabra y para que sea reconocido justo en tu palabra, y se me escapa el siguiente pasajito. ¿Okay? Y entonces, quiero que entendamos esto. ¿Okay? Nosotros tenemos precisamente motivos por el cual Dios nos puede consolar. Y esos motivos ocasionan en nosotros dolor, tristeza, angustia, desesperación, etcétera, etcétera. Y esos son por situaciones que no podemos controlar, por ejemplo, en este caso la enfermedad, la pérdida, y hablo de pérdidas en todos los sentidos, hablo del pecado, etcétera, etcétera. Ahora, hay algo importante. Cuando nosotros hablamos de motivos aquí hablamos de los motivos que afectan nuestra vida, y que de alguna manera se convierten en motivos para nuestra consolación. Hay algo importante y quiero ponerlo aquí en el versículo B, en el inciso B. ¿Cómo enfrentamos nosotros esos motivos? O sea, ¿qué hacemos nosotros? La consolación es un proceso. ¿Okay? Tenemos motivos, pero antes de que sea ese proceso, muchas veces nosotros manejamos nuestros propios motivos, ¿okay?, para traer consuelo a nuestra vida, y nosotros los manejamos. Ahí yo me he encontrado con algo que es interesante. A veces nosotros, ¿okay?, uno le echamos la culpa a Dios. Y no es la manera correcta de enfrentar los motivos. Tenemos un motivo, ¿okay?, que provoca en nosotros tristeza, provoca en nosotros dolor de vida, provoca en nosotros desesperación, angustia, yo no sé, coraje. Y la manera en que nosotros lo enfrentamos, ¿okay?, no es la manera correcta en el proceso de consolación, es una manera incorrecta en que nosotros lo enfrentamos y le echamos la culpa a Dios. ¿Okay? Si nosotros examinamos Génesis capítulo número 3, cuando Dios desciende y platica con Adán porque ha pecado, y le dice, y Dios le dice a Adán, ¿comiste del fruto prohibido? Y lo que Adán dice es, la mujer que tú me diste es la que me dio a comer, es la que me dio el fruto y yo comí. ¿Y a quién está culpando ahí? Está culpando precisamente a Dios. La mujer que tú me diste. Entonces, muchas veces nosotros enfrentamos así nuestras situaciones, echándole la culpa a Dios, volviendo a Dios culpable de lo que realmente estamos padeciendo o estamos sufriendo, etcétera, etcétera. Y quiero que quede muy claro, esto nos lleva a tener un coraje contra Dios.
Miren, en la película Dios no está muerto. Cuando aquel muchacho se pone a no discutir, sino argumentar de que Dios vive, llega un momento en que el muchacho le dice a este hombre, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué usted está tan enojado contra Dios? Y entonces él da las razones por las cuales él está enojado contra Dios y dice que Dios no existe. Es lo mismo que pasa aquí cuando nosotros le echamos la culpa a Dios, cuando culpamos a Dios. Lo que pasa aquí es que nuestros sentimientos se ciegan y entonces tenemos un coraje contra Dios y culpamos a Dios de lo que está pasando en nuestra vida. Y en vez de que nosotros seamos objeto de consolación, cada día nuestra vida se está hundiendo más y cada día nuestra vida se empeora hasta que no reconozcamos precisamente nuestra situación. Es que nosotros podemos salir a un proceso de consolación. Mientras nosotros no salgamos de esta situación, Dios no puede consolarnos. Mientras no reconozcamos nuestro error, Dios no puede consolarnos, porque estamos enojados contra Él. Otra de las situaciones en las cuales nosotros también manejamos, hay muchas más, la negación. Sabemos que tenemos un sentimiento, sabemos que hay un dolor en nuestro corazón, lo conocemos, lo experimentamos, estamos cada día que está pasando en nuestra vida siendo objeto de esa situación en nuestro corazón. Pero nosotros negamos precisamente que haya ese dolor o exista. Oye, te veo triste, ¿tienes algo? No. Oye, ¿te está pasando algo? O sea, dime qué te está pasando. No, nada. Suposiciones tuyas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Dice un dicho ahí que los ojos son las ventanas del alma y que si quieres saber, realmente qué es o cómo es una persona, dice, míralo a los ojos, porque ahí son las ventanas del alma. Nosotros podemos ver en los rostros de las personas que precisamente hay dolor, hay desesperación, hay angustia, y esto a veces nos acercamos a las personas, nosotros les decimos, oye, ¿qué te está pasando? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué? Dime, ¿verdad? Y las personas lo que hacen es precisamente una negación. No me pasa nada. ¿Okay? O simple y sencillamente, bueno, ¿a ti qué te interesa o qué te importa? Si yo estoy sufriendo, ¿no? Entonces, son obstáculos, ¿ok? Para que nosotros seamos precisamente consolados por nuestro Dios. Son los grandes obstáculos que nosotros como hijos de Dios, nosotros como humanos, ponemos delante de Dios para no ser consolados. Y aquí le podemos agregar, número 3, el etcétera. Muchas cosas más hay que son obstáculos para que nosotros tengamos precisamente la consolación de nuestro Dios. Hay muchos más. Sublimación es otra de las cosas. ¿Okay? Nuestro dolor lo sublimamos y lo convertimos en lo contrario. ¿Okay? Desplazamiento. ¿Okay? Nosotros desplazamos nuestro dolor hacia algo. O sea, todos esos son obstáculos para que nosotros seamos consolados. Quiero terminar con esto. Okay. El Espíritu Santo es el consolador. Ok, entonces, en el proceso de consolación es muy importante el trabajo que hace el Espíritu Santo como consolador. Y ese trabajo que el Espíritu Santo hace, ok, está registrado en Juan capítulo 14, 15 y 16. Léanlo ahí. Ok.
Lo primero que el Espíritu Santo es convencer de pecado. Es lo primeritito que el Espíritu Santo hace en nosotros, nos convence de pecado. Y nuestro pecado es precisamente algo por medio del cual nosotros llegamos a tener tribulaciones, tristezas, angustias, etcétera, etcétera, como lo leímos en el Salmo 31 y 32. Y entonces el trabajo del Espíritu Santo es convencernos de pecado, para que nosotros reconozcamos nuestro pecado, lo confesemos y seamos restaurados. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos convence de pecado. ¿Qué hace el Espíritu Santo como trabajo de consolación? Nos recuerda todas las cosas. Hay cosas que tenemos ahí que están en nuestro pasado, hay cosas que están por ahí escondidas, que de alguna manera están afectando nuestra vida y que esta afectación se refleja precisamente en lo que nosotros, en todos los motivos que nosotros estamos diciendo, ¿okay? Tristes, afligidos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el proceso de consolación? Lo que tenemos que hacer es hacerle caso precisamente al Espíritu Santo. Muy bien. Esa es la primera cosa que nosotros tenemos que hacer. En el proceso de consolación, 1, reconocer el trabajo del Espíritu Santo. Número 2, el reconocimiento de nuestros motivos. Tenemos que reconocer nuestros motivos. Tenemos que decirles, ¿sabes qué? Estoy triste, estoy angustiado, etcétera, etcétera. 3, ponerlos en manos de Jesucristo. Que tenemos que ponerlos en manos de Jesucristo. ¿Okay? El Espíritu Santo nos está recordando algo, nos está mandando hacia algo. Nosotros tenemos que reconocer nuestros motivos y esos motivos nosotros tenemos que ponerlos en las manos de Jesucristo, porque Jesucristo es, ya dijimos, la fuente de nuestra consolación. Él es la fuente de nuestra consolación. Número 4, tenemos que orar. Como lo hizo Ezequías. Orar, para pedir, que seamos liberados. Orar para pedir, que nosotros seamos consolados. Número 5, tenemos que esperar en Jesús. Tenemos que esperar en Él. El proceso de consolación no es un proceso que se da de que ahorita le digo, Señor, estoy triste y ¡paz! Dios me quita la tristeza. No, no es así. El proceso de consolación es un proceso por el cual yo tengo que pasar, donde platico con el Señor, donde hablo con Él, donde pongo mis cargas delante de Él, donde yo le digo lo que tengo, oro a Él, y tengo que esperar precisamente en la sanidad
sobre mi situación. Tengo que esperar en Él. Y cuando hablo de espera, ¿ok? Hablo de fe. La fe es un factor importante, ¿ok?, en el proceso de la consolación. Si yo no tengo fe, si yo no creo que Jesucristo me puede de alguna manera consolar, entonces no va a haber nada, no va a pasar nada en mi vida. Yo tengo que de alguna manera tener fe en que Jesucristo es la fuente de nuestra consolación. El Espíritu Santo es el agente consolador, es el que nos facilita, el que nos lleva, el que nos mueve precisamente a que vayamos a Jesús. El Espíritu Santo es, cuando nosotros leemos la Escritura, el que nos revela la palabra para que nuestro corazón pueda ser consolado, etcétera, etcétera. Pero la fuente de nuestra consolación es precisamente Jesucristo. Yo te invito a que si tú tienes algún motivo por el cual estás triste, por el cual estás deprimido, por el cual estás angustiado, si tienes algún problema que tú consideras que es imposible, si tienes alguna situación que te esté molestando en la vida, yo te invito a que la pongas en las manos de Jesús. Te invito en esta hora a orar. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, para orar a ti, Padre bendito. Señor, tu palabra dice, Señor, que eres el Dios de toda consolación. Y al decir toda, Padre, no escapa, Señor, ningún motivo en la vida, Señor, en el cual tú no puedas obrar, Padre Celestial. Al contrario, Señor, te haces presente, Señor, en cada uno, Señor, de nuestras etapas de vida, de nuestros motivos, Padre Celestial. Y, Señor, mi oración es que, Padre, bendigas a tu iglesia, Señor. Todos, Señor, los que estamos aquí, Señor, escuchando este mensaje, Padre, tenemos motivos, Señor, pequeños, grandes, Señor, que, Padre, necesitamos de tu consolación, Padre Celestial. Necesitamos de tu alivio, Señor. Necesitamos que aligeres, Señor, Padre, nuestra carga, Padre bendito. Mi Dios, hazte presente en cada uno de nosotros, Padre, y ayúdanos a esperar en ti, Señor. A esperar, Padre, que tú, Señor, aligeres la carga en nuestro corazón, Padre, y podamos ver las cosas de otra manera diferente. Queremos verlas como tú las ves, Padre Celestial. Bendice a tu iglesia, Señor, que ahorita pasa un tiempo difícil, Señor, y que, Señor, de una o de otra manera nos está afectando emocionalmente. Padre, aligera nuestra carga en esta cuarentena con esta epidemia. Bendito seas, Señor. Estoy seguro, Padre, de que has escuchado nuestra oración, Señor, y Padre, te vas a hacer presente. Oramos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén.